Hola grupo, bienvenidos a una semana más a su plataforma virtual de la Universidad del Valle y a su clase de técnica de oralidad y litigación. Realmente el tiempo se ha ido volando en este cuatrimestre y hemos llegado pues al final ya de nuestra materia. Han sido 4 meses en los cuales nosotros hemos estudiado diferentes formas, metodologías, herramientas que nos van a ayudar a poder tener una participación mucho más profesional y mucho más adecuada cuando nos toque presentarnos ante los diferentes foros que nuestro ejercicio profesional nos exija. Hemos igualmente en el transcurso de la clase analizado a diferentes personalidades, unos especialistas y otros pues no especialistas en lo que es el arte discursivo, pero que nos ha servido muchísimo no solamente para comparar técnicas, sino que además para poder hacer observaciones profesionales, sacar análisis y conclusiones que con toda seguridad nos han ayudado y nos estarán ayudando a la construcción de una adecuada teoría del caso y de una adecuada técnica oral frente a los diferentes foros en los que participaremos. Este día, ya como último tema que vamos a agotar en esta clase, vamos a hablar sobre lo que es el interrogatorio y el contrainterrogatorio, conociendo pues algunas técnicas de los mismos. Debemos de tener en cuenta, muchachos, que cada proceso tiene sus propias características. Es decir, cuando nosotros estamos ante un foro penal, existen ciertas reglamentaciones diferentes a cuando estamos en un foro civil o a cuando estamos en el contexto de una mediación, por ejemplo, o de una negociación, etcétera, etcétera, en los cuales nosotros tenemos que hacer ciertas preguntas para poder recabar información que nos es esencial para nuestro caso. Como no tenemos, pues, lastimosamente el tiempo para poder hablar de todo, en lo que se refiere a nuestra clase, vamos a referirnos concretamente al proceso civil conforme al ordenamiento jurídico nicaragüense. Sin embargo, el ejercicio que nosotros vamos a hacer de manera presencial como examen final en esta materia, lo vamos a hacer enfocado a lo que es la materia penal, ya que vamos a ver un caso muy interesante que ustedes han venido trabajando desde las clases 8 y 9 con la construcción de la teoría del caso. Así que va hacer con toda seguridad un examen muy interesante donde ustedes van a poder poner en práctica todo lo que hemos ejercitado y estudiado en esta materia. Bueno, para poder hablar de interrogatorio o de contrainterrogatorio, nosotros tenemos que entender qué es, de qué se trata. Cuando nosotros decimos qué es un interrogatorio, nos estamos refiriendo en sí al cuestionamiento que hace la parte oferente de la prueba a su testigo o perito con el fin de probar su teoría del caso. Retrotrayéndonos un poco a lo que hemos estado conversando en clases anteriores, cuando nosotros ya vamos a un juicio, nosotros ya hemos puesto en práctica gran parte de la teoría del caso que empezamos a construir desde el momento en que nuestro cliente llegó al despacho a plantearnos un problema o a plantearnos un conflicto. Esa teoría del caso la construimos y la fuimos desarrollando en todas las partes del proceso. Igualmente, para lo que es el juicio en sí, nosotros tenemos también la construcción de todos los pasos, de toda una estrategia que nosotros vamos a desarrollar, ya sea como parte acusatoria, como parte fiscal, o ya sea como parte de la defensa. Hago referencia a la parte fiscal porque me estoy tratando de enfocarme en su examen pues final. Entonces,
El interrogatorio lo hace la parte que ofrece la prueba, ¿verdad? Que ofrece testigo, que ofrece perito, y por supuesto el interrogatorio está enfocado ¿en qué? En probar la teoría del caso, en probar el argumento. Si usted está en la parte acusatoria, pues en probar el argumento de que eh, esta parte pues es culpable, no le asiste determinado derecho. Si usted está en la parte de la defensa, tendrá derecho a lo que es el contrainterrogatorio, que ya lo vamos a discutir. Las preguntas que se hacen en el contexto de un interrogatorio suelen ser preguntas abiertas, porque lo que se pretende en el interrogatorio, ya que es usted el que está ofreciendo a ese testigo, es precisamente ampliar, conocer de mayor manera cuáles son aquellas situaciones que están sustentando nuestra teoría del caso. Entonces, por esa razón, las preguntas que se construyen en un interrogatorio tienen que ser abiertas, salvo, y recalco, salvo algunas excepciones en los cuales exista hostilidad en los testigos. Y en ese sentido, el manejar preguntas cerradas nos ayuda muchísimo a manejar esa hostilidad de parte de los testigos. El interrogatorio debe estructurarse de una manera coherente, de una manera lógica. Empieza, por supuesto, haciendo lo que es la acreditación del testigo. La acreditación del testigo es la introducción que se hace frente al tribunal, al juez, del testigo o del perito que se va a presentar. El objetivo de esa acreditación es precisamente que el tribunal o el juez conozca las características que este perito de manera profesional o que este testigo de manera moral tienen para ser considerado una persona confiable. Es decir, nos referimos a que esa persona tiene las suficientes cualidades morales para que lo que nos está contando, que presenció en ese juicio, su calidad moral nos acredite de que es una persona que no mienta, que es una persona correcta y que es una persona que está ahí tratando de lograr que la verdad se esclarezca y que el conflicto se solucione de la mejor manera. En cuanto al testigo, en cuanto al perito, lo que se busca es hacer una debida introducción, acreditándole profesionalmente para que el tribunal o el juez tengan la seguridad de que cuenta con todas las credenciales profesionales necesarias para poder presentar ahí de la manera debida el peritaje que nos está ofreciendo. Bien, después de hacer la debida acreditación del testigo o del perito, se pasa a lo que es la relación de los hechos. En esta parte del interrogatorio, lo que se busca precisamente es que el juez o el tribunal entiendan y conozcan cuáles fueron los hechos a través de la versión de ese testigo, con el objetivo, por supuesto, de que ellos asuman y se apropien de esa descripción de los hechos, sustentando nuestra teoría del caso. Finalmente, nosotros dirigimos el interrogatorio a lo que es la exposición de los hechos. En este caso es precisamente donde se deben hacer preguntas concretas y dirigidas para apoyar al testigo a que relate lo que observó, lo que presenció, o en el caso del peritaje, hacer las preguntas pertinentes para que el perito pueda de manera pues profesional, de manera lógica, hablar sobre el resultado de la investigación. Ambas situaciones, por supuesto, que apoyan nuestra teoría del caso. Ahora bien, ¿qué es entonces el contrainterrogatorio? Cuando nosotros nos referimos al contrainterrogatorio, nos estamos refiriendo, caso contrario, al cuestionamiento que se le hace al testigo o al perito que presenta la contraparte. ¿Para qué? Para poner a prueba su credibilidad. Recordemos que en el interrogatorio nosotros, por el contrario, estamos presentando las credenciales profesionales y morales
de los peritos y de los testigos para que lo que dicen tenga credibilidad y sea aceptado. En el contrainterrogatorio, por el contrario, lo que hace la contraparte es cuestionar precisamente, cuestionar la credibilidad del testigo o cuestionar la credibilidad del perito. ¿Para qué? Para restarle fuerza a ese testimonio que por lógica está afectando, ¿no?, a la versión de la contraparte. De esa forma se desacredita la teoría del caso de la contraparte y también se refuerza por lógica pues la propia. El contrainterrogatorio suele hacerse con preguntas cerradas. ¿Por qué? Porque desde el momento que nosotros estamos interrogando al testigo que presenta la contraparte, entonces nosotros ya lo tratamos y lo entendemos como un testigo hostil, no hacia nosotros, sino hostil a la realidad que nosotros estamos tratando de venderle o de presentarle al juez o al tribunal. El contrainterrogatorio se hace con objetivos y finalidades claras. Restar la credibilidad al testigo, reducir la veracidad del testimonio, resaltar toda aquella información que favorezca en cualquier sentido nuestra teoría del caso como contrainterrogadores. Como verán, esta semana, la última, será muy interesante y nos ayudará muchísimo a poder preparar nuestro examen de la siguiente semana. Vamos a quedarnos hasta aquí en este video explicativo. Por supuesto, vamos a tener las próximas 2 horas de clase para poder desarrollar de mejor manera pues toda esta temática. Vamos a hablar de cuáles son las preguntas más adecuadas para hacer en un interrogatorio, en un contrainterrogatorio. Vamos a hablar de lo que es la construcción de las preguntas de enlace, la construcción de un adecuado interrogatorio y contrainterrogatorio, etcétera. Todas esas condiciones pues que nos van a ayudar muchísimo, no solamente a salir bien en nuestro examen final, sino que además nos aportará un ejercicio muy importante para cuando nos toque estar litigando en cualquiera de los foros de acá, pues, de nuestro país. Ha sido verdaderamente un gusto el poder compartir aulas con ustedes. Son un grupo muy especial. Me llevo un sabor de boca y un recuerdo muy bonito de todos ustedes y espero realmente el que podamos coincidir nuevamente en cualquiera de los derechos internacionales, pues a través de esta plataforma o de cualquier otro medio. Nos estamos viendo de manera presencial en nuestro examen.